Bueno, hola, vamos a desarrollar un poco el capítulo 15 que teníamos que leer sobre los diseños de procesos de investigación cualitativa. Es decir, que vamos a hablar sobre la investigación o uno de los tipos de investigación social que junto con la cuantitativa van a poder analizar y echar luz sobre los problemas que tenemos enfrente para investigar. Recuerden que tenemos tres tipos de diseños: los cualitativos, cuantitativos y los mixtos, ¿sí? A ver, vamos a empezar un poco con esa cuestión. En ciencias sociales tenemos tres tipos de enfoques. Recuerden que ya los vimos en clase algunos. Los diseños cuantitativos tienen que ver con la medición y la estimación de magnitudes de los fenómenos, más que nada con los números. Cuánto sucede una situación, cuánto sucede la relación entre variables de una situación, con qué magnitud sucede algo, o cada cuánto ocurre una situación. Bien, por supuesto que tiene que ver con la recolección de datos y con la prueba de hipótesis, usando medición numérica y análisis estadístico. A ver, lo cuantitativo lo vamos a ver en otra clase más adelante. Tiene sus propios diseños, y por supuesto que lo cuantitativo es deductivo, es decir que en general tiene que ver con partir de teorías amplias y encontrar en los casos problema, en los casos concretos, características de esas teorías amplias, ¿sí? Es decir que ya partimos de una teoría anterior y encontramos en los casos que nos incumben las situaciones que esas teorías nos dicen. Es decir que va de lo general a lo particular. Hay hipótesis, y por supuesto que se traza un plan para probar esas hipótesis. Se miden las variables en un contexto determinado, se analizan las mediciones usando métodos estadísticos para extraer las conclusiones. Luego esas hipótesis serán refutadas o serán aprobadas. Bien. Del otro lado, el enfoque cualitativo, que es el que a nosotros nos incumbe, no tiene que ver tanto con medir, no tiene que ver tanto con ver cuánto se repite un fenómeno, una relación entre variables, sino que tiene que ver más con la comprensión del fenómeno, con la descripción del fenómeno. Nos interesa describir esta situación local, esta situación concreta. Por supuesto que lo que prima o lo más importante es la experiencia del que participa, la experiencia de los sujetos que vamos a investigar. Esa voz, esa, digamos, interpretación respecto de lo que la situación nos está marcando, la recogemos de su propia experiencia, ¿sí? El objetivo no tiene que ver, como dice acá, con medir variables, sino con obtener datos en profundidad de las personas, comunidades de seres vivos, situaciones o procesos, en sus propias formas de expresión. El proceso es iterativo y recurrente, es decir que las etapas interactúan entre sí y no siguen una secuencia rigurosa o lineal. ¿Qué quiere decir? La metodología científica, si bien tiene ciertos pasos, a veces en el diseño cualitativo o en los diseños cualitativos o en el enfoque cualitativo, lo que sucede es que vamos y venimos, ¿está? Hacemos una pregunta de investigación, después las cosas del marco teórico, cuando avanzamos con la investigación, nos dicen que esa pregunta, digamos, estaría bien reformularla desde otro lugar o desde otro enfoque, o hacer hincapié en otras variables, ¿bien? O lo mismo sucede cuando vamos al campo. Es decir, que volvemos para reformular la pregunta de investigación. Lo mismo pasa con el tema del marco teórico, con la investigación del marco teórico, o el enriquecimiento del marco teórico, o con la investigación o enriquecimiento, por ejemplo, que tiene que ver con la justificación del trabajo, ¿sí? O algún aspecto propio de la problemática. Es decir, que no sigue una secuencia rigurosa o lineal. Bien, nosotros
Entendemos que el enfoque cualitativo es nuestro enfoque que más vamos a usar desde las ciencias sociales, ya que por supuesto estamos en relación constantemente con microproblemas locales a los cuales tenemos que describir, comprender y poder llevar adelante una elucidación, digamos, o por lo menos echar luz sobre qué está pasando ahí adentro, ¿sí? No nos interesa tanto medir, ¿bien? No nos interesa tanto saber cuánto sucede una situación, aunque es necesario. Entonces, como es necesario y como tenemos que echar mano a cuestiones cuantitativas, en el último tiempo se ha aproximado a un enfoque o diseño mixto. El enfoque o diseño mixto toma de los dos diseños lo mejor. Dice, la meta no es reemplazar la investigación cuantitativa o cualitativa, sino usar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas, tratando de minimizar sus debilidades potenciales. Utiliza evidencia de datos que son numéricos, verbales, textuales o visuales, ¿sí? Es decir, voy a realizar la recolección de datos cuantitativos, cualitativos, a hacer su análisis, a integrarlos entre sí, para tratar de entender el fenómeno con más detalle. Yo hice un trabajo aparte que se los di a ustedes, un apunte específico sobre esto de lo cuantitativo y lo cualitativo y el diálogo final al cual se lleva adelante, cómo los dos se complementan para, digamos, para poder tener una mayor visión del problema, ¿sí? Una visión más completa. Entonces, bueno, este enfoque de diseño mixto es para tener en cuenta. Ahora nos vamos a relocalizar un poco arriba, vamos a ir de vuelta hacia lo cualitativo. Los enfoques o diseños cualitativos se van a desarrollar o los vamos a desarrollar nosotros a partir del capítulo 15 del libro de Sampieri. Yo se los di para leer hace un par de días. Este capítulo 15 entiende primero que habla de los diseños del proceso de investigación cualitativa. Primero tendríamos que ver qué es esto de los diseños del proceso de investigación, o por lo menos qué es un diseño de investigación, para lo cual vamos a echar mano de otra herramienta que yo les voy a ir dejando, que es el glosario de la materia, y ahí vamos a encontrar muchos conceptos, entre ellos el concepto de diseño de investigación, que dice que es un plan o una estrategia pensada para obtener información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. Es decir, un plan general de cómo yo voy a abordar la investigación para responder a mi planteamiento del problema. Yo voy a usar un diseño de investigación u otro según el problema que tenga enfrente. Es decir, lo que a mí me va a diferenciar qué tipo de diseño elijo, sea cualitativo, cuantitativo, mixto, o dentro de los cualitativos los que haya, va a ser el tipo de problema y las preguntas de investigación que tenga que responder. Bien, por supuesto que si yo elijo correctamente el diseño, voy a tener más posibilidades de hacer una investigación más adecuada, que sea más válida, más confiable. No da lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro, como dice el apunte, porque cada uno tiene sus propias características que no le van con el problema. Distintos problemas tienen distintos diseños. Cada caso es diferente, ¿está? Cada problema tiene preguntas de investigación distintas. No es lo mismo estudiar un problema educativo, por ejemplo, el ausentismo escolar, en alguna escuela de alguna región del norte de Argentina, que estudiar un problema de las conductas de los compradores de las redes sociales respecto de alguna plataforma X. Los problemas son distintos, el público es diferente, es totalmente la naturaleza diferente y por supuesto que el diseño de investigación va a ser distinto. Lo vamos a elegir a uno u otro según lo que tengamos enfrente. Entonces, entendiendo que el diseño de investigación es un plan de acción para abordar un problema,
dentro del diseño de investigación cualitativo, ¿sí? Vamos a entender que existen 4 diseños más uno que vamos a explicar más adelante. Los primeros diseños que vamos a ver es la teoría fundamentada, el diseño etnográfico, el diseño fenomenológico, el diseño narrativo y el diseño de investigación-acción. Estos diseños los vamos a ver en detalle en cada clase, uno por clase. Bien, por supuesto con material de autores. Vamos a tomar en este caso a Sampieri, pero seguramente que vamos a ir complementando con otras cosas también, ¿sí? Bueno, a ver. Hay uno más que es el estudio de casos. Está nombrado muy por arriba o por lo menos de una manera no tan profunda como los demás, pero lo vamos a ver también. El estudio de casos es uno de los estudios que tiene más que ver también con lo cuantitativo que con lo cualitativo. Pero bueno, a ver, algunas cositas que les dejo en este PowerPoint, pero bueno, los objetivos del capítulo que nosotros tenemos para esta clase. Comprender la relación entre la muestra, por supuesto, entre lo que nosotros vamos a recoger como tal, los datos que surgen de esa muestra y el diseño que tengamos que elegir. Vuelvo a decir, el diseño surge del tipo de problema que tenemos enfrente. Bien. Vamos a conocer los distintos diseños cualitativos que existen y a diferenciar entre lo cual y lo cuanti, cosa que ya estuvimos viendo al principio, ¿sí? ¿Qué es un diseño cualitativo? Bueno, dijimos que era un abordaje general, no es estandarizado ni es repetible y se adapta al contexto y es flexible. Bien. Nosotros tenemos algunos de estos diseños, todos puestos acá en el glosario, ¿sí? Y la idea es que ustedes echen mano de estas herramientas que yo les dejo para poder ir desarrollándolas de la manera, digamos, más autónoma posible. Bien. Yo les voy a dejar este glosario en el Classroom como para que ustedes puedan ir usándolas de acuerdo a lo que vayan necesitando. Fíjense que acá están los diseños que les nombré y los vamos a ir viendo en la definición de cada uno. El primero de los diseños es el diseño de la teoría fundamentada. Yo hoy lo que voy a hacer es simplemente nombrarlos y darles como una breve descripción de cada uno. Después en cada clase iremos viendo cada uno de ellos. Por supuesto que es un tipo de diseño cualitativo y que lo que busca es, frente a una situación problemática local, concreta, dar una explicación sin una teoría previa. Es generar una teoría, una microteoría, es decir, una teoría local, a partir de los datos que recogemos de esta situación. ¿Qué quiere decir? Primero, no tenemos una teoría general que nos dé como un background de conocimientos, es decir, no va a ser algo deductivo, será algo inductivo, es decir, va a ir desde lo particular a lo general, o por lo menos va a buscar realizar algún tipo de inferencias, buscando situaciones que se repiten, por lo menos para esa situación local. ¿Está? Dice que el apunte dice, el investigador produce una explicación general o una teoría respecto a un fenómeno, a un proceso, acción o interacciones que se aplican en un contexto concreto desde la perspectiva de diversos participantes. Es decir que la teoría fundamentada, ¿sí? A ver, acá tenemos los tipos de diseño, que es el primero. La teoría fundamentada es una de las teorías o diseños que intentan construir una explicación local de lo que sucede, cuando no la hay. Cuando tengo un proceso que
es nuevo para mí, o por lo menos localmente nuevo, si quiero tener una explicación de lo que pasa, recurro a los participantes del proceso, hago entrevistas y a partir de ahí genero una explicación teórica. Bien, por supuesto que este proceso de la teoría fundamentada no es algo instantáneo, sino que tiene una continuidad de trabajo procesual que lleva un refinamiento de conceptos. ¿Qué quiere decir refinamiento de conceptos? Voy a seleccionar conceptos generales o ideas generales que luego iré trabajando en subcategorías. Primero ellas serán categorías, luego subcategorías. Y estos conceptos o categorías me van a ayudar a armar una hipótesis de trabajo y luego una explicación respecto de lo que yo voy encontrando. Voy a llegar seguramente a un concepto central de toda la problemática y de ahí surgirá la explicación. Hay un proceso que lo vamos a ver en la clase que tiene que ver con generar en principio retazos de lo que vamos tomando en las entrevistas, ir reuniéndolos, agrupándolos a partir de un concepto o categoría general que vamos a repetir con otras ideas o conceptos o categorías generales y vamos a ver cuáles y cómo se relacionan estas ideas en las personas. ¿Qué le vamos a preguntar? Bueno, tiene que ver, por supuesto, con cuestiones de la misma problemática. Pueden ser, por ejemplo, frente a una situación educativa, cómo la solucionan, cuáles son los dispositivos legales, cómo los usan, cómo o qué consecuencias trae la utilización de tales dispositivos. Todos tienen su explicación. Todos los intérpretes, todos los que están ahí viviendo la situación problema, tienen un tipo de explicación. Tenemos que retomar esos tipos de explicación y realizar una explicación general. La teoría fundamentada tiene, por supuesto, un detalle en el capítulo 15 de Sampieri. Se llama, los diseños de teoría fundamentada. Acá tienen que leer, pero bueno, es un poco lo que yo les estoy diciendo, que dice: el investigador produce una explicación general o teoría respecto de un fenómeno, un proceso, una acción o interacciones que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de los distintos participantes. Bien. Dice que al generarse teoría se desarrollan hipótesis y variables o conceptos que la integran y una representación o un modelo visual. ¿Sí? Luego explica Sampieri que existen como teorías sustantivas o intermedias, ¿sí? Y teorías formales. Nosotros no vamos a generar teorías formales, vamos a generar teorías sustantivas o intermedias, es decir, teorías locales, explicaciones locales. Las teorías del Big Bang, por ejemplo, o la teoría de la atribución social en psicología, o la de usos y gratificaciones en los medios de comunicación en área de la comunicación, son teorías muy amplias y que no tienen que ver con lo que nosotros vamos a generar. Nosotros solo vamos a generar teorías explicativas de una situación local. ¿Bien? Bien. Hay distintos tipos de teoría fundamentada. La primera tiene que ver con cuestiones más clásicas de Corbin y Strauss, que fueron los creadores. Diseño sistemático, tiene que ver con los pasos para crear esta microteoría. Acá los describe, los vamos a ver en una clase aparte, no se preocupen. Vamos a ver con detalle cómo se selecciona esta teoría fundamentada, pero en general tiene que ver con agarrar todas las entrevistas que hago, que son varias, tratar de que estas entrevistas sean, digamos, desarrolladas de una manera que acaben con el tema, que no dejen, digamos, que expriman al que estamos entrevistando respecto de la temática. Es decir, tengo que hacer varias entrevistas y a partir de ahí ir armando categorías
y luego subcategorías, tratando de llegar a alguna categoría central. Bien, estos tipos de categorías o conceptos nos van a, no es que lo vamos a hacer, digamos, por pura intuición, pero vamos a construir una microteoría explicativa de lo que está sucediendo. Bien, bueno, acá está todo eso. Acá está cómo, digamos, poder saturar el tema, esto del recolectar datos, hacer una primera entrevista y generar categorías preliminares, luego volver con otras entrevistas y hacer categorías más refinadas, y así muchas entrevistas tratando de saturar, es decir, que ya no quede más por preguntar porque me repiten lo mismo, ¿sí? Bueno, acá están, digamos, los pasos y las características de la teoría fundamentada. Por favor, léanlos con detenimiento, aunque vamos a ir, vuelvo a decir, desarrollándolos en cada clase. Luego está el diseño emergente, tiene que ver más con lo que emerge y quedarnos no tanto con el proceso en sí de este tipo de codificación, sino que tiene que ver más con quedarnos con las creencias, las visiones, los valores de los que estamos entrevistando, ¿sí? No tanto con nuestro mano de investigador eligiendo categorías y conceptos. Lo vamos a ver más en detalle más adelante. Luego están los pasos para llevar adelante la teoría fundamentada. Léanlo por favor con detenimiento. Está muy claro, ¿sí? Bien. Ejemplos también hay. Acá están los niveles que yo les decía, ¿sí? Nivel 1. Esto es la primera, el diseño sistemático. Nivel 1, nivel 2, cómo codificar y demás, ¿sí? Se codifica a través de palabras o grupo de palabras, las que son ideas generales similares. Bueno, después de eso tenemos el diseño etnográfico. El diseño etnográfico también, por supuesto, que es un diseño cualitativo. Vamos acá al glosario. Dice que es un diseño de investigación cualitativo. Dice que investiga grupos o comunidades que comparten una misma cultura. El investigador selecciona el lugar, detecta a los participantes, recolecta y analiza los datos. Es decir, que lo que nos interesa en el etnográfico es analizar qué piensan, cómo se relacionan, cuáles son los tipos y modos de relación de los integrantes de un grupo semicerrado o cerrado que nosotros queremos interpretar o describir, o tratar de comprender. Por supuesto que lo etnográfico nos va a llevar un tiempo, no va a ser algo instantáneo, es decir, que vamos a estar un largo tiempo desarrollando este tipo de diseño. A ver si está por acá, en la comunidad que elijamos, ¿sí? A ver, el diseño etnográfico es un estudio profundo de culturas, de grupos o comunidades. La observación es participante y también hay entrevistas. Y lo que busca es interpretar significados desde la perspectiva del grupo, ¿sí? Sampieri desarrolla con mucho detalle los diseños etnográficos. Por supuesto que habla de cómo llevarlo adelante, las características de la investigación etnográfica. Y tiene que ver con esto de observar la cultura, discernir, interpretar y comprender su estructura, los patrones de comportamiento y las funciones de ella. No solamente una cuestión de observación y de descripción, sino tratar de encontrar patrones comunes, modelos que están adentro de esa cultura, patrones que tienen que ver con el poder, patrones que tienen que ver con las formas de relacionarse, que tienen que ver con las formas de valoración que se le da a distintas cuestiones. No es solamente una cuestión de analizar o ver cómo ven ellos algunas cuestiones muy específicas, sino tiene que ver con buscar patrones o modelos que están ahí adentro y tratar de descubrirlos. En detalle lo hace Sampieri más que perfectamente en este capítulo 15.
Habla acerca de, por ejemplo, digamos, cómo llevar adelante, bueno, digamos, los elementos culturales de estudio en una investigación etnográfica, que tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con las estructuras sociales, con las estructuras políticas, con las estructuras económicas, educativas, religiosas, definiciones culturales, por ejemplo, el matrimonio, la familia, el castigo, la recompensa, cómo se hace la movilidad social, las interacciones sociales como son, qué patrones y estilos de comunicación existen, cómo usan las tecnologías. Bueno, acá tenés un montón de elementos culturales, tienen un montón de elementos culturales como para poder buscar, desarrollar en alguna comunidad. Todo eso se hace conviviendo en la comunidad, no se hace desde afuera, se hace analizando desde adentro de la comunidad, por lo cual lleva un tiempo bastante extenso hacer una investigación etnográfica. El diseño etnográfico tiene esto de tratar de no desnaturalizar lo que sucede adentro. El investigador se hace parte del grupo, ¿sí? Y desde ahí lo que hace es esclarecer la situación desde su visión de investigador de lo que está pasando con las relaciones y con los distintos elementos culturales ahí adentro. Bien. Por supuesto que tenemos distintos tipos de diseños dentro de lo que es la etnografía. Acá los nombra Sampieri también. Por favor, léanlos. Diseños realistas o mixtos, críticos, clásicos, macroetnográficos, microetnográficos, estudios de casos culturales y por último la metaetnografía, que tiene que ver con analizar distintos documentos etnográficos sobre un grupo para encontrar patrones, ¿sí? O a veces comparar distintos grupos sociales o distintas comunidades para encontrar patrones, ¿bien? En esa comparación. Acá están los pasos para el estudio etnográfico. Por favor, léanlos con detenimiento, están más que claro, ¿sí? Pasamos a otro diseño. Dejamos el etnográfico, vamos al narrativo. El diseño narrativo es un diseño en el cual el investigador lo que hace es tratar de desarrollar un hecho que empieza, que continúa y que termina en algún momento a partir de los discursos de los que lo vivieron, ¿sí? Tiene que ver con una secuencia de eventos que cuentan quienes vivieron dichos eventos. Por supuesto que son o se hacen a través también de entrevistas o de investigación documental y se arma una sola historia. A partir de todos los discursos se arma una sola historia. Es decir, que se entretejen esas intervenciones, esos modos de ver, esas interpretaciones en una sola historia. Se arma una sola historia o narrativa general. Por supuesto que asumen distintos modos los diseños narrativos, pero tienen que ver, por ejemplo, con estudiar cuestiones biográficas o autobiográficas para ver cómo han sucedido ciertos hechos en las personas. ¿Okay? Bueno, acá están los pasos y también tiene que ver con esto de partir de entrevistas o de documentos y armar categorías, armar conceptos, igual que en la teoría fundamentada. Estos conceptos o categorías son necesarios para poder luego armar esa narrativa general, ese discurso general. Bien. A ver, pasamos al diseño fenomenológico. Este diseño fenomenológico es, digamos, la búsqueda de comprender distintas experiencias o que cuenten distintas experiencias, distintas personas respecto a un hecho determinado. Es decir, cómo vivieron ese hecho esas personas. Puede ser una catástrofe natural, puede ser una cuestión social, o a veces puede ser algo más común o cotidiano. Pero bueno, acá dice algunos ejemplos. Creo que por acá estaba, digamos, algunos tipos de ejemplos. Bueno, habla de a ver, bueno, por acá estaba, cuando lo encuentre lo voy a desarrollar.
pero tiene que ver con cuestiones acá. Ejemplo, una sensación individual interna, por ejemplo puede ser el cáncer, el insomnio, el divorcio de los padres, el noviazgo, que cuenten cómo han, por ejemplo esto del noviazgo, ¿sí? Cómo han atravesado cada uno su noviazgo, las características por las cuales han, digamos, pasado. El tema que acá, a diferencia del anterior, a diferencia del diseño narrativo, el diseño fenomenológico no entreteje todas y hace un solo discurso. Acá no sucede así. Acá se queda con esa pluralidad de voces y lo que hace es darle importancia a esas voces más allá de la voz del investigador. Es decir, que se queda con los retazos, con las partes, con las opiniones. Si bien hace un discurso homogéneo, un discurso coherente respecto de lo que sucede, y por supuesto que tiene que ver también con categorías o conceptos, pero realza la importancia de la pluralidad de las visiones, ¿no? Realza la importancia de la pluralidad de los distintos puntos de vista. No crea homogéneamente una sola visión, ¿sí? Bien, acá hay distintos tipos, por supuesto, de enfoques de la fenomenología hermenéutica y la fenomenología empírica o trascendental o psicológica. Lean cuál es cada una, después veremos en detalle en una clase estos distintos tipos, ¿sí? Están los pasos para implementar un diseño fenomenológico acá también, léanlos con detenimiento. Es más que claro. Bien. Por último, el diseño de investigación-acción que vamos a ver nosotros. Este es un diseño, el único que lo que hace es trabajar sobre la realidad, ¿no? O intervenir sobre la realidad, tratando de buscar una mejora. Tenemos una situación-problema, esa situación-problema es analizada, es detectada en su necesidad central, se crea un plan para tratar de solucionar ese problema o esa necesidad, se lleva adelante el plan, se implementa el plan y luego se evalúa y se controla a ver qué pasó con esa mejora. Es decir, se investiga y se acciona. Es, como dice acá, investigación-acción. Primero investigo, luego voy a la acción, ¿sí? Esta, vuelvo a decir, es la única que hace hincapié en cambiar la realidad, ¿sí? Hay dos enfoques generales de la investigación-acción. Una tiene que ver más con cuestiones más prácticas, solucionar problemas prácticos, ¿sí? Problemas pragmáticos, cosas que necesitan las personas. Y otra visión más profunda, un poco más de fondo, tiene que ver con una visión más liberadora o más emancipadora para que las personas tengan, digamos, sus propios modos de solución respecto a lo que sucede y sus propios modos de liberación de la situación que los tiene, digamos, como encarcelados o por lo menos no libres de una situación de la cual no pueden cambiar. Acciones para llevar a cabo la investigación-acción, lo mismo. Acá habla muy claramente que tenemos un primer ciclo de identificar una problemática, ver qué problema tienen las personas. Se generan también categorías, temas e hipótesis. Se elabora un plan, se implementa y se evalúa el plan, es decir, se controla y después se realimenta, es decir, que se vuelve a ver los resultados de las acciones en la comunidad y volvemos a ajustar, ¿sí? Volvemos a ajustar. Nuevos ajustes, decisiones y redefiniciones, nuevos diagnósticos y el ciclo se repite. Vuelvo a decir que la investigación-acción es una de las únicas, o si no la única, que interviene sobre la realidad. Acá tienen distintos tipos de ejemplos de investigación-acción. Por ejemplo, cuando faltan servicios médicos en una comunidad o altos niveles de desempleo en un municipio. Son ejemplos, solamente ejemplos. Hay muchísimas cosas que pueden ser parte de una investigación-acción, ¿sí? Muchísimas cosas. Por supuesto que lleva un tiempo, porque hay que investigar, hay que analizar,
hay que distinguir qué partes tiene y ver cuál es la necesidad real. Luego pensar el plan, planificar el plan en comunidad, implementar el plan, ver qué resultados tiene el plan, evaluar, emitir un juicio sobre eso y, al final de todo, realimentar el sistema, ¿sí? Volver a ver si hay que hacer algún ajuste o no. Sampieri hace este tipo de desarrollo de la investigación-acción participativa, como para poder cerrar, digamos, o concluir con los distintos diseños cualitativos que venimos estudiando. Vuelvo a decir, los diseños cualitativos, como veníamos nosotros analizando, ¿sí? Los diseños cualitativos, acá están cada uno como venimos diciéndolos. Los diseños cualitativos no son excluyentes entre sí, es decir, que se superponen o se juxtaponen. ¿Por qué? Porque por ahí se ayudan entre unos y otros o se toman elementos de unos y otros, pero siempre domina uno. Para este problema voy a elegir tal diseño. Son flexibles, el contexto guía el enfoque, como yo les dije antes, el contexto, la pregunta de investigación, el planteamiento del problema, me va a hacer elegir el diseño, ¿sí? Habla de que siempre tengo que tener una visión crítica y una creatividad, porque es clave para poder trabajar con el diseño elegido. Bien, bueno, esto es una visión muy general, muy global, muy rápida sobre los diseños de investigación. Empezamos con el tema de los enfoques, seguimos con cuáles son cada uno de los enfoques y después hicimos un análisis del libro de Sampieri, tratando de explicar muy brevemente los diseños que tenemos. Está fundamentada en etnográficos, narrativos, fenomenológicos, de investigación-acción, estudios de casos que vamos a desarrollar más adelante, ¿sí? Próxima clase voy a dejar y voy a desarrollar sobre teoría fundamentada. Bien, por ahora lo dejamos acá. Cualquier duda, estamos en contacto para lo que necesite.